Desde hace siglos, la humanidad ha buscado una respuesta a una pregunta fundamental. ¿Qué significa vivir con sabiduría? Algunos la buscaron en la fuerza, otros en la fe, y unos pocos en la razón. En el mundo shinobi, donde el poder y las emociones suelen dominar, surge una figura que parece ir en contra de toda lógica guerrera. Shikamaru Nara, un ninja que prefiere pensar antes que pelear. Su calma, su razonamiento y su equilibrio mental lo convierten en un personaje excepcional dentro del caos del universo de Naruto. Pero lo interesante es que, si trasladamos su forma de pensar al terreno de la filosofía, encontramos una sorprendente afinidad con uno de los pensadores más influyentes de la historia, Aristóteles de Estagira. En este análisis, exploraremos cómo las enseñanzas del filósofo griego pueden ayudarnos a comprender mejor la filosofía de vida de Shikamaru, y cómo, sin proponérselo, el joven estratega de Konoha encarna la virtud del sabio aristotélico. Shikamaru nació en la aldea oculta de la Hoja, dentro del clan Nara, una familia reconocida por su inteligencia y serenidad. Desde pequeño mostró un talento prodigioso, pero también una profunda pereza ante la vida. Su frase más característica, ¡qué fastidio!, parecía definir su personalidad. Un joven que evita las complicaciones, que huye del esfuerzo y que prefiere mirar las nubes antes que involucrarse en los asuntos del mundo. Sin embargo, detrás de esa fachada de apatía se ocultaba una mente prodigiosa. Su inteligencia táctica y su capacidad para analizar situaciones complejas lo convirtieron en uno de los estrategas más brillantes de su generación. Aristóteles, siglos antes, ya había reflexionado sobre este tipo de sabiduría. En su obra Ética a Nicómaco, el filósofo define la virtud como el punto medio entre dos extremos. Ni la cobardía, ni la temeridad, ni la apatía, ni la pasión desbordada. Para él, la virtud es un hábito electivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón. Y es justamente allí donde encontramos la esencia de Shikamaru. En un mundo dominado por el impulso y la fuerza, él representa la moderación, el equilibrio racional que busca la acción correcta en el momento justo. Cuando Shikamaru participa en los exámenes Chunin, demuestra que su verdadero poder no está en su jutsu, sino en su mente. En una de las batallas más recordadas, contra Temari, logra acorralarla y tenerla completamente a su merced. Sin embargo, en lugar de rematarla, decide rendirse voluntariamente, argumentando que no tiene suficiente chakra para continuar. Muchos lo interpretaron como cobardía, pero en realidad fue una muestra de lucidez y madurez. Supo reconocer sus límites y evitar un acto impulsivo. Aristóteles habría llamado a esto la virtud de la prudencia, o phronesis, la capacidad de discernir lo que es correcto en una situación particular. No se trata de actuar por miedo ni por heroísmo, sino de hacerlo de acuerdo con la razón. En el pensamiento aristotélico, la felicidad, eudaimonía, se alcanza mediante una vida guiada por la virtud y la razón. No basta con tener conocimiento, es necesario aplicarlo de forma sabia. Shikamaru, de hecho, encarna este principio sin necesidad de pronunciarlo. Su manera de actuar siempre está regida por el pensamiento previo, por el cálculo estratégico que busca el bien mayor, aunque implique sacrificios personales. Su victoria no reside en la gloria, sino en la eficacia. Para Aristóteles, el fin último del hombre es la felicidad alcanzada a través de la excelencia racional. Y Shikamaru representa exactamente eso, la excelencia de una mente tranquila en medio del caos. Tras los exámenes, su evolución como líder revela aún más similitudes con el pensamiento del filósofo griego. Cuando Asuma Sarutobi, su maestro, muere a manos de Hidan, Shikamaru experimenta una de las pruebas más duras de su vida. El dolor lo transforma, pero no lo ciega. En lugar de dejarse dominar por la ira, canaliza su tristeza en una estrategia perfecta para derrotar a su enemigo. En ese momento, su mente se vuelve el instrumento de su justicia. Su venganza no es impulsiva, sino racional, casi quirúrgica. Aristóteles advertía en la Ética a Nicómaco que el hombre virtuoso no suprime sus pasiones, sino que las domina a través de la razón. Así, Shikamaru no niega su dolor, pero lo convierte en acción justa. Su serenidad frente al sufrimiento es la manifestación de una inteligencia emocional que roza la filosofía del sabio. Aquí se vislumbra una diferencia fundamental con la mayoría de los héroes del anime. Mientras muchos protagonistas se dejan guiar por la emoción, Shikamaru actúa como el pensador que decide antes de sentir.
Es consciente de que la furia o la tristeza no deben gobernar el juicio, sino servirlo. Este principio refleja una idea clave de Aristóteles. El alma humana se divide en 3 partes: la racional, la irascible y la concupiscible. Y solo cuando la razón domina a las demás se alcanza la verdadera virtud. Shikamaru es el ejemplo vivo de ese equilibrio. En su mente, la emoción nunca desaparece, pero es subordinada al pensamiento. Otro aspecto fascinante es su concepción del liderazgo. En la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Shikamaru asume un papel fundamental en la coordinación táctica del ejército aliado. Pese a las pérdidas y la desesperación que lo rodean, se mantiene sereno, calculador y empático. No lidera desde la fuerza, sino desde la razón. En esto encontramos nuevamente la esencia aristotélica. El verdadero líder no es quien impone, sino quien guía. Aristóteles, en su obra Política, afirma que el hombre es por naturaleza un animal político, lo que significa que solo alcanzamos nuestra plenitud viviendo en comunidad y contribuyendo al bien común. Shikamaru entiende que su deber no es sobresalir individualmente, sino proteger a su aldea, servir a los suyos y mantener la armonía del grupo. En una escena posterior, ya como asesor del séptimo Hokage, Shikamaru dice una frase que resume su filosofía de vida: los líderes son los que deben soportar el peso de las decisiones difíciles. Este pensamiento refleja la madurez ética que Aristóteles atribuía al gobernante virtuoso. La política, para él, debía ser la extensión natural de la ética. Gobernar bien era aplicar la sabiduría moral a la vida pública. De la misma manera, Shikamaru no gobierna por ambición, sino por responsabilidad. Su prudencia se convierte en una forma de servicio al bien común. En la visión de Aristóteles, el líder virtuoso es aquel que actúa no por placer ni gloria, sino por la búsqueda del bien colectivo. En ese sentido, Shikamaru encarna la figura del frónimos, el hombre prudente que, mediante la razón práctica, sabe lo que conviene no solo a sí mismo, sino a toda la comunidad. Esa es la razón por la que, incluso sin desearlo, se convierte en la mente política de Konoha. Su sabiduría trasciende lo militar para convertirse en una filosofía de vida. Pensar antes de actuar, mantener la calma ante la crisis y hacer lo correcto, incluso cuando eso significa cargar con el peso del sacrificio. La relación entre ambos pensadores también puede entenderse desde la noción aristotélica de la arete, la excelencia del ser. Aristóteles sostenía que cada cosa tiene una función y la felicidad radica en cumplirla del modo más perfecto posible. En palabras del filósofo, el bien propio del hombre consiste en la actividad del alma conforme a la virtud. Shikamaru cumple su función natural como estratega y consejero. Su excelencia no está en la fuerza física ni en la ambición, sino en la perfección de su pensamiento. No busca ser un héroe, sino un engranaje necesario en el equilibrio de su aldea. En esa entrega silenciosa, encuentra su propia eudaimonía, su bienestar interior. Además, su carácter meditativo recuerda a la vida contemplativa que Aristóteles consideraba la más elevada de todas. En el libro X de la Ética a Nicómaco, el filósofo afirma que la vida dedicada al pensamiento es la más divina, porque la razón es lo más noble que hay en nosotros. Shikamaru, con su costumbre de observar las nubes, parece haber comprendido ese ideal sin leerlo jamás. Esa contemplación no es ocio vacío, sino una pausa que le permite pensar, analizar y hallar sentido. En un mundo de ruido y velocidad, él representa el valor del silencio, el poder de la reflexión antes de la acción. Podríamos decir que Shikamaru es un estoico moderno, pero en realidad su pensamiento se alinea más con el realismo aristotélico. No huye de la vida, sino que la acepta tal como es, con sus tragedias y sus límites. Cuando enfrenta la muerte de Asuma, no busca consuelo en ilusiones, sino que transforma el dolor en aprendizaje. Cuando lidera a sus compañeros, no promete victorias imposibles, sino estrategias razonables. Y cuando asesora a Naruto, no lo adula, sino que lo guía con argumentos lógicos. En cada acción, Shikamaru demuestra que la verdadera sabiduría no consiste en negar la realidad, sino en entenderla para actuar en consecuencia. En la comparación entre ambos, surge una enseñanza poderosa para el espectador. La inteligencia no es solo un don, sino una virtud que debe ejercerse con responsabilidad. Aristóteles advertía que el conocimiento sin ética puede ser peligroso
y Shikamaru lo demuestra al poner siempre su mente al servicio del bien común. En un mundo donde la inteligencia muchas veces se usa para manipular o destruir, él la emplea para preservar la paz. Su genialidad no lo aísla, sino que lo conecta con los demás. Si observamos su evolución, veremos que pasa de un joven indiferente a un sabio comprometido. Ese viaje es, en sí mismo, un proceso de educación moral, tal como Aristóteles describía. Nos hacemos justos realizando actos justos. Nos hacemos templados realizando actos templados. Shikamaru aprende la templanza no en la teoría, sino en la práctica diaria, enfrentando la pérdida, el deber y la responsabilidad. Su madurez no se mide por sus victorias, sino por su capacidad de pensar incluso cuando todo parece perdido. Al final, tanto Aristóteles como Shikamaru nos enseñan que el equilibrio entre razón y emoción es lo que define al ser humano virtuoso. Ni la pura lógica sin empatía, ni la emoción sin juicio conducen a una vida plena. La sabiduría está en el punto medio, en ese delicado balance donde la mente guía al corazón y el corazón da propósito a la mente. Shikamaru, con su serenidad, demuestra que pensar no es una forma de huir, sino una manera de vivir con consciencia. En un universo donde los héroes buscan la gloria, él nos enseña que la verdadera grandeza está en la claridad mental, en el entendimiento del propio lugar en el mundo. Su vida no es una cadena de hazañas épicas, sino un recordatorio constante de que la inteligencia también puede ser heroica. Y quizá, como diría Aristóteles, ese sea el mayor acto de virtud: saber lo que debemos hacer y hacerlo con mesura. En definitiva, Shikamaru Nara y Aristóteles de esta gira, aunque separados por siglos y mundos distintos, comparten una misma verdad universal: la mente tranquila es la que ve con mayor claridad. Ambos comprendieron que la vida no se gana con fuerza, ni se explica con pasión, sino que se construye con reflexión, prudencia y equilibrio. Shikamaru no necesitó dominar el mundo, solo entenderlo. No necesitó el poder de un dios, solo el poder de pensar. Como diría Aristóteles, el sabio busca la ausencia de dolor, no el placer. Y Shikamaru parece haberlo entendido mirando las nubes, en el silencio de la contemplación, en la calma de la mente, que piensa y actúa sin dejarse arrastrar por el caos. Y hasta aquí llega este análisis sobre la conexión entre Shikamaru Nara y Aristóteles, dos mentes separadas por siglos, pero unidas por una misma verdad: el poder de la razón y la serenidad. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, eso ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas. También puedes suscribirte al canal y activar la campanita, para no perderte los próximos análisis sobre filosofía y anime. Déjame en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Shikamaru representa al sabio ideal de Aristóteles? ¿O piensas que su inteligencia va más allá de la razón misma? Compártelo con algún amigo que disfrute pensar estos temas desde otro punto de vista. Y recuerda, a veces la mente más tranquila es la que ve con mayor claridad. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.